¿Realmente desapareció el vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas? Situada en el Océano Atlántico, esta zona forma un triángulo imaginario entre Florida, Puerto Rico y la isla de Bermuda. ¿Pero qué hace que este lugar sea tan misterioso? Para muchos es sinónimo de desapariciones inexplicables, teorías sobrenaturales y un enigma que la ciencia no puede resolver. ¿Y si te dijera que la primera desaparición que dio origen a todo este misterio fue la de una misión militar, el famoso vuelo 19? Pues bien, esta historia real fue el punto de partida de todo lo que sabemos hoy sobre el Triángulo de las Bermudas. Así que quédate hasta el final para descubrir el final de esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Empecemos desde el principio. El Triángulo de las Bermudas es una de las regiones más estudiadas y comentadas del planeta. Desde el siglo XX, muchos barcos y aviones que cruzaban esta zona han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. En 1945, 5 aviones de la Armada de los Estados Unidos desaparecieron sin dejar rastro durante una misión de entrenamiento de rutina. Esta desaparición no solo conmocionó al mundo, sino que también inició la leyenda moderna del Triángulo de las Bermudas. A partir de entonces, el misterio adquirió proporciones épicas. La gente empezó a preguntarse, ¿esta región tiene algún tipo de influencia magnética o un campo misterioso que hace desaparecer aviones y barcos? ¿Por qué hasta el día de hoy nadie ha podido descubrir todos los detalles de lo que pasó con el vuelo 19? El vuelo 19 ocurrió en un contexto histórico muy específico y para comprender el impacto de su desaparición es necesario retroceder en el tiempo. Era el 5 de diciembre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se encontraba en plena transición de un periodo de guerra a uno de paz, pero las operaciones militares aún eran intensas. La Marina de los Estados Unidos continuó entrenando a sus pilotos y manteniéndose preparada en caso de nuevas amenazas. Fue en este contexto que se desarrolló la tragedia del vuelo 19. El vuelo 19 fue parte de una misión de entrenamiento de rutina. El objetivo era claro: 5 aviones TBM Avenger, torpederos de la Armada, despegarían de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, y seguirían una ruta previamente establecida sobre el Océano Atlántico. Estos aviones eran potentes y estaban diseñados para atacar barcos enemigos en tiempos de guerra, pero ese día se utilizaban para entrenamiento ordinario. La misión implicó vuelos sobre el océano y luego un regreso a la base. Algo que los pilotos hacían habitualmente. Ahora bien, lo que hace que todo sea aún más intrigante es el hecho de que los pilotos involucrados en el vuelo 19 no eran novatos. Estaban altamente entrenados y con años de experiencia en combate. El líder de la misión, el teniente Charles Carroll Taylor, era un veterano de la Marina con más de 2.500 horas de vuelo. Había servido en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y se le consideraba un piloto competente y preparado. Si había alguien calificado para comandar una misión como esta, era él. Los otros pilotos también tenían experiencia, pero no estaban solos. Cada avión llevaba, además del piloto, una tripulación de 3 personas, todas con funciones vitales para la operación. En total, 14 hombres estaban a bordo de las 5 tuneladoras Avenger. Estos aviones eran conocidos por su durabilidad, pero también eran lentos y pesados, lo que los convertía en objetivos difíciles de maniobrar en caso de emergencia. Aún así, con el liderazgo de Taylor y la experiencia de los demás miembros de la tripulación, no había razón para creer que esta misión de rutina sería diferente de las muchas otras que ya habían emprendido. Pero el contexto histórico en el que tuvo lugar el vuelo 19 fue más complejo que una simple misión de entrenamiento. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo nuevas tecnologías y avances a la aviación, pero también desafíos. El Atlántico seguía siendo una región de alto riesgo. Aunque la guerra había terminado, las operaciones militares continuaron. La vigilancia contra posibles amenazas se mantuvo constante y la capacitación fue crucial para garantizar que los soldados mantuvieran su preparación. Sin embargo, la desaparición del vuelo 19 demostró que incluso en tiempos de paz, el peligro todavía acechaba en los cielos. Otra pieza fundamental de este contexto es la ubicación de la propia misión. Florida, donde tenía su sede Fort Lauderdale, está situada justo en el borde del Triángulo de las Bermudas, una zona que ya era conocida por fenómenos extraños e informes de desapariciones misteriosas. Desde la época colonial, los marineros que atravesaban esta región relataban sucesos insólitos, barcos que desaparecían sin dejar rastro, brújulas que enloquecían y tormentas que parecían aparecer de la nada. El Triángulo de las Bermudas ya tenía reputación, aunque no tan publicitada, y la desaparición del vuelo 19 fue lo que realmente puso a esta región en el foco mundial. ¿Y por qué sería tan peligrosa esta misión de rutina? Las condiciones climáticas ese día se consideraron normales. No hubo reportes de fuertes tormentas, vientos extremos o cualquier fenómeno natural que pudiera poner en riesgo la seguridad de los aviones. Los pilotos estaban preparados y se habían seguido todos los protocolos de seguridad.
Lo que hace aún más desconcertante la desaparición del vuelo 19 es precisamente esto: no había nada que indicara que algo fuera a salir mal. El clima estaba tranquilo, los aviones estaban en perfectas condiciones y la tripulación eran pilotos altamente calificados, pero algo sucedió. La desaparición del vuelo 19 marcó profundamente la historia militar de Estados Unidos. Fue uno de los primeros casos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas que adquirió amplia notoriedad, y el hecho de que aviones militares con pilotos entrenados desaparecieran sin dejar rastro solo alimentó aún más las teorías sobre lo que podría estar sucediendo en esa región. El contexto histórico de este evento, la posguerra, la misión de entrenamiento, la ubicación en el Triángulo de las Bermudas, fue esencial para que el caso se convirtiera en un icono del misterio global. Pero, ¿qué sucedió realmente ese día? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Inmediatamente se lanzó una masiva operación de búsqueda y rescate. No había tiempo que perder. Se enviaron aviones y barcos para intentar localizar a los 5 TBM Avengers desaparecidos. Uno de los primeros en despegar fue el hidroavión PBM Mariner, conocido como hidroavión, que tenía la capacidad de aterrizar en el mar y rescatar a tripulaciones en peligro. Sin embargo, la operación de búsqueda pronto se enfrentaría a su propio misterio. Poco más de 20 minutos después de despegar para la misión de rescate, el PBM Mariner también desapareció. Sí, así es, uno de los aviones enviados a buscar el vuelo 19 también se perdió en las traicioneras aguas del Triángulo de las Bermudas. Las últimas comunicaciones de ese avión indicaron que todo iba según lo previsto, pero después de eso no se supo nada más. Lo más inquietante es que nunca se encontraron restos del Mariner ni de su tripulación. Así, en cuestión de horas habían desaparecido no solo 5 aviones de combate, sino también un avión de rescate con 13 tripulantes a bordo. Tras la desaparición del vuelo 19 y del hidroavión PBM Mariner, la urgencia de la búsqueda creció exponencialmente. Ahora no se trataba solo de rescatar un escuadrón de 5 aviones de combate, sino también de encontrar el hidroavión que había desaparecido poco después. La operación de búsqueda se convirtió en un esfuerzo masivo e implacable, movilizando recursos aéreos y marítimos en un intento desesperado por localizar cualquier señal de los desaparecidos. Las horas posteriores a la desaparición fueron cruciales. Alrededor de las 7:30 de la tarde de aquel fatídico día, poco después de las últimas transmisiones de radio del vuelo 19, la Armada de los Estados Unidos inició una operación de búsqueda que se convertiría en una de las más grandes en la historia de la aviación militar. Se desplegaron varios barcos y aviones, que cubrieron rápidamente cientos de kilómetros de océano en las tareas de rescate. Helicópteros, aviones patrulla y barcos cruzan el Atlántico en todas direcciones. 6 horas después de la desaparición, la oscuridad se apoderó del océano y la tensión aumentó. Durante los primeros días de operación las esperanzas todavía eran altas. Se creía que tal vez los aviones habían realizado un aterrizaje de emergencia en algún lugar remoto del mar, donde la tripulación podría haber sobrevivido en los botes salvavidas. La tecnología de aquella época no era tan avanzada como la actual, pero los aviones de búsqueda todavía estaban equipados para localizar restos o supervivientes en el océano, especialmente durante el día. El área designada para la búsqueda era vasta y cubría el tramo del Atlántico al norte de las Bahamas, que era la ruta estimada del vuelo 19. La operación de rescate continuó con creciente intensidad. Un punto que vale la pena destacar es que las fuerzas de búsqueda no solo tuvieron que lidiar con la inmensidad del océano, sino también con el misterio que rodea a la región del Triángulo de las Bermudas, que ahora, más que nunca, comenzó a adquirir un oscuro misticismo. Por aquellos días surgieron rumores entre los propios militares sobre cosas extrañas en esta zona concreta. La desaparición simultánea de 6 aviones en tan poco tiempo no tiene precedentes. A medida que la búsqueda del vuelo 19 llegaba a su fin y las respuestas parecían cada vez más lejanas, el misterio de su desaparición empezó a generar especulaciones. Cuando no se encontraron los restos y las autoridades no pudieron dar una explicación clara, se abrió el espacio para teorías alternativas. La primera teoría que surgió, y quizás la más popular, es que una falla mecánica generalizada fue la responsable de la desaparición. Para muchos, era difícil creer que 5 aviones Avenger, diseñados para ser robustos y resistentes al combate, pudieran sufrir problemas técnicos simultáneos. Sin embargo, la idea de que pudiera haberse producido algún fallo en el sistema de navegación o comunicación, común a todos los aviones, generó varias discusiones. Las transmisiones de radio, que indicaban que las brújulas no funcionaban correctamente, respaldaban esta hipótesis. Quizás alguna anomalía magnética había provocado un error de navegación, desorientando a los pilotos. Sin embargo, este argumento no explicaba completamente el hecho de que los aviones desaparecieran sin dejar rastro, lo que dejó la teoría algo incompleta. Otro punto importante planteado dentro de esta hipótesis fue la inexperiencia de algunos pilotos de la escuadra.
Aunque el teniente Charles Taylor era un veterano con amplia experiencia de vuelo, los demás miembros de la tripulación todavía eran novatos. Esto planteó la posibilidad de que, tras la desorientación del líder, los pilotos más jóvenes y menos experimentados no pudieran corregir el rumbo. La falta de comunicación efectiva y la confusión causada por la desorientación también pueden haber contribuido a que los aviones se quedaran sin combustible y se estrellaran en el océano. Pero, una vez más, esto no explica el hecho de que los restos no fueran encontrados en un periodo de tiempo relativamente corto después del accidente. Una teoría científica más atrevida implica la posibilidad de que el vuelo 19 fuera víctima de una anomalía natural aún desconocida. Para muchos teóricos, la región del Triángulo de las Bermudas siempre ha sido conocida por su peculiaridad. Las corrientes oceánicas complejas, las tormentas tropicales y los cambios repentinos de clima son características comunes de la zona. Una de las hipótesis más intrigantes que surgieron fue que el vuelo 19 podría haber sido tragado por una burbuja de gas metano liberada desde el fondo del océano. Según esta teoría, los depósitos de hidrato de metano bajo el fondo marino podrían, en determinadas circunstancias, liberar burbujas gigantes que, al llegar a la superficie, alterarían la densidad del agua y del aire. En teoría, esto podría hacer que los aviones pierdan sustentación y se hundan rápidamente en el océano, sin dejar rastro. Aunque esta hipótesis es técnicamente posible, no hay evidencia directa de que algo así haya ocurrido ese día. Otro punto destacado en muchas de las teorías tiene que ver con el campo magnético de la Tierra. El Triángulo de las Bermudas, según algunos científicos, estaría situado en una zona donde las anomalías magnéticas son más comunes. Las brújulas podrían verse afectadas de forma impredecible, lo que habría provocado que la escuadra perdiera por completo el sentido de orientación. La idea de que estas anomalías magnéticas, conocidas como vórtices, puedan afectar a la electrónica y a los sistemas de navegación ha generado mucho debate. Sin embargo, esta teoría también tiene sus fallos, ya que otros aviones han volado en la misma zona sin experimentar problemas tan graves. Además, no existe una explicación sólida de qué causaría exactamente que estas anomalías magnéticas fueran tan fuertes como para desorientar a todo un escuadrón de aviones. Las hipótesis sobrenaturales comenzaron a surgir cada vez más a medida que el misterio del Triángulo de las Bermudas ganaba fama mundial. La desaparición del vuelo 19 se cita a menudo como un claro ejemplo de cómo esta región es un foco de anomalías inexplicables. Una de las teorías más extendidas implica la posibilidad de una interferencia extraterrestre. Para quienes creen en esta hipótesis, los aviones habrían sido capturados por una fuerza desconocida, ya sea una tecnología avanzada de origen alienígena o un tipo de portal dimensional. La ausencia total de escombros y la falta de respuestas concretas alimentan esta línea de razonamiento. Comenzaron a proliferar documentales, libros y artículos sobre el tema, sugiriendo que el vuelo 19 fue víctima de un encuentro con seres de otro planeta, que habían secuestrado los aviones y sus tripulaciones. Además, algunos teóricos sobrenaturales sugieren que el Triángulo de las Bermudas es en realidad un portal a otra dimensión. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.